Buenas noches, alumnos. Soy el docente Juan Carlos Peña. Hemos visto juntos este semestre el ramo de Administración de Equipo y Maquinaria en Construcción para ustedes, técnicos en construcción e información. Y vamos a ir con la última etapa que concierne a las grúas, ¿ya? Antes que todo, quiero saludarles cordialmente a cada uno de ustedes, extenderles mi saludo y deseo profundamente que tanto ustedes como sus familias y amigos estén bien en este momento complejo de contingencia en el cual, bueno, todos sabemos varias cosas por las cuales está pasando el país y entre otras cosas estamos con un tema que estamos sin clase, digamos, presenciales, pero a través de este medio espero que no perdamos el hilo conductor. Queda abierto tanto el correo como el WhatsApp para que puedan comunicarse conmigo ante cualquier duda, ¿ya? Cabe mencionar también de que a partir de esta videoclase vamos a tener una prueba online que les iré dando más antecedentes a través de su coordinador de ramo. Bien, pasemos a este módulo. La historia de la grúa. Bueno, partamos de que como civilización occidental prácticamente cualquier evolución, cualquier tema ingenieril siempre lo vamos a remontar a Grecia, ¿ya? Sin embargo, por ahí pueden buscar antecedentes y seguramente igual van a encontrar tanto en la India como China otro tipo de antecedentes, lo cual es completamente válido. Sin embargo, para efectos prácticos del curso vamos a considerar de que a partir de Arquímedes del siglo III a.C. Comenzó a realizar las primeras combinaciones de polea, es decir, dentro de la grúa uno de los elementos más importantes que consideramos obviamente es el brazo, pero la basalidad del tema es la polea. Como una necesidad básica de generar un transporte de cargas elevadas, es decir, generalmente las cargas probablemente eran hechas a pulso, ¿no? Entonces necesitamos algo que agilice el traslado de estas cargas y que las pueda elevar, ¿ya? A partir de esto, y ya en el siglo II a.C., se genera la aparición de varios elementos, tornillos sin fin, engranaje, cabestrantes, etc. Pero uno de los elementos principales es la polea. La polea obviamente es un elemento que nos va a ayudar a levantar cargas pesadas, ¿ya? De forma suspendida. Va a ser básicamente un círculo, una rueda, un óvalo, qué sé yo, va a ir puliéndose a medida que avanza el tiempo, con un eje central, ¿ya? Una garganta con un alma en medio, digamos, por la cual va a pasar una cuerda o una cadena, ¿ya? En imágenes más sencillas sería algo así, ¿ya? En donde tenemos evidentemente un eje que va a sostener esta polea y vamos a tener un alma por la cual va a pasar alguna cuerda, algún cordel, alguna cadena con la cual nos va a permitir elevar esta carga, ¿ya? El principio que se ocupa básicamente es en el fondo lo que llamamos torque, que donde tenemos si elevamos un elemento en forma vertical vamos a levantar el peso en sí. Sin embargo, a medida que la fuerza se empieza a extender, es decir, el brazo se empieza a extender, el ángulo nos va a dar una traducción inferior en el peso, ¿ya? En el fondo lo que estamos diciendo es que la carga se va a volver más liviana, ¿ya? Bueno, principios básicos de esto podemos ver, no sé, los tecles, un montón de elementos, varios que probablemente ustedes han visto en varios lados. La evolución, como gran parte de los aportes de la ingeniería, fue a través de Leonardo da Vinci,
y podemos ver, por ejemplo, acá una línea de tiempo donde, bueno, surge la polea. A partir de la polea se empiezan a generar varios tipos de polea. Es decir, se complejiza el sistema de polea, y esto favorece o hace más liviano el poder levantar cualquier tipo de peso, ¿ya? Es decir, nos juega a favor. Comienza, por ejemplo, el dibujo que está en la parte superior derecha es un hilo sin fin. Este hilo sin fin junto con el mecanismo de polea nos va a ayudar bastante a lo que estamos viendo en la parte inferior derecha, que es como una grúa básica, digamos, de soporte básico. Todos estos elementos ustedes lo pueden buscar dentro de Google o bibliotecas, qué sé yo, en torno a la figura de Leonardo da Vinci, que es bien interesante, y los invito a averiguar un poco más de lo que él significa dentro de nuestra área. Dentro de la grúa nosotros vamos a tener, la grúa es básicamente un mecanismo que nos permite elevar cargas, ¿ya? A partir de un brazo, ganchos, sujeciones, etcétera. Es un elemento bastante ágil y nos va a permitir distribuir o elevar o dirigir cargas en distintas posiciones, ¿ya? Facilitando enormemente la movilidad. Si fuésemos al antiguo Egipto, una de las principales incógnitas es cómo se pudo elevar las piedras, digamos, que construyeron, por ejemplo, la pirámide de Giza. Y dentro de esto aparecen bastantes teorías. Obviamente, si hubieran vestigios de grúa, no digo que no lo haya, pero si es que hubiesen vestigios de grúa, torres, por ejemplo, nos facilitaría bastante el entender cómo pudieron hacer ese tipo de arquitectura de adoración a dioses, si es que fue por ahí, no sé. Es un área bien interesante. Sin embargo, a lo que nos atañe, por ejemplo, tenemos varios tipos de grúas. Bien, como estábamos viendo, tenemos grúas torres, grúas pórticos, grúas telescópicas, grúas móviles, grúas plumas, ¿ya? Nosotros coloquialmente a la gran mayoría les decimos plumas, pero es por un principio del brazo, básicamente, ¿ya? Vamos a lo que es una grúa torre. Dentro de la grúa torre tenemos varias subcalificaciones: grúas torres desmontables, grúas torres autoplegables, grúa torre trepadora, grúa torre fija, grúa torre desplazable, grúa torre monobloc. Recuerden que estas son clasificaciones que vamos dando a medida que avanzamos con el tema de ingeniería. Sin embargo, a medida que las empresas proveedoras de este tipo de servicios vayan haciendo o mejorando su evolución, obviamente podemos tener mayor clasificaciones de grúa, e incluso dependiendo del performance mismo de esta, podemos tener mayor cantidad de mezcla, digamos, de entrega de lo que nos están dando. Por ejemplo, vamos a la grúa torre fija. Como su nombre lo dice, es una torre cuya basalidad está soportada en un moldaje, en una zapata, en este caso, por ejemplo, una zapata hormigonada, ¿cachai? Pueden ser bases, pollos, qué sé yo, empotramiento. Lo importante es que está absolutamente fija, es decir, su base está empotrada en un sector, no se puede mover, ¿ya? Esto nos va a dar varias características. Por ejemplo, al estar sujeta a una base en un apoyo, nos va a permitir sujetar mayor cantidad de peso, ¿ya? Va a ser una grúa probablemente más robusta. Sin embargo, va a ser limitada su movilidad, es decir, su radio de giro va a estar inmediatamente dispuesto a lo que su base nos indica, ¿ya? La grúa torre desplazable es una grúa con similares características a la anterior. Sin embargo, ¿cuál es la principal diferencia? Es que obviamente su base tiene una traslación. A diferencia de la anterior, es una grúa ágil,
generalmente su sistema de traslación está a través de sistemas de rieles, para lo cual esta grúa generalmente se ocupa en lo que es el área portuaria, lo que es lo que son fábricas, algunas fábricas. Esto le da una performance bastante interesante. Sin embargo, dentro de las características, como ustedes bien suponen, limita su cantidad de peso, ¿ya? Es decir, su carga máxima, a diferencia de la anterior, va a ser mucho más restringida, ¿ya? Tenemos una grúa torre desmontable, que es una grúa destinada a ir moviéndose, es decir, va a ser una grúa bastante ágil, nos va a permitir moverse bastante, nos va a hacer una entrega bastante buena si es que tenemos, que si yo, tal vez obras que son bastante extensas, ya me refiero en cuanto a un eje no es tan limitado como un edificio, tal vez es más grande. Entonces, en tal caso nos va a ser de bastante utilidad. ¿Cuál es la desventaja? Es que obviamente al ser una grúa muy ágil, tiende a ser menos robusta, por ende va a soportar menor cantidad de peso. Las grúas torres autodesplegables son grúas montadas por lo general sobre algún camión, por ende su posibilidad de llegar a tal o cual sector va a ser bastante óptima, ¿ya? Su despliegue va a ser bastante bueno, ¿ya? Su replegamiento también. Esto significa que llega el camión con la grúa a X lugar, esta se abre y puede trabajar de forma bastante rápida. ¿Cuál va a ser la limitante? Como toda grúa que tiene una buena cantidad de su performance, digamos, basada en la agilidad, es precisamente que su limitante en el levantamiento de peso, ¿ya? La grúa torre monoblock es una grúa que se puede desmontar, es mucho más ágil que la anterior, ya es más liviana, es decir, tiene aún más agilidad que la anterior, por lo tanto puede ser movilizada en cualquier lugar o situación que nos pueda prestar servicio. Sin embargo, como lo pueden ver y lo vamos a ver a través de este video, es bastante menos ágil, ¿ya? Es decir, es bastante más ágil. Sin embargo, puede soportar menor cantidad de peso. Vamos a retroceder un poco el video. Ya pueden ver que es bastante pequeña, digamos, ¿no? Ahora, esto para ciertos tipos de obra va a ser una solución bastante buena, ¿ya? Es por eso que no todos los elementos y maquinaria van a tener características, si bien sus características basales van a ser similares, probablemente sus estructuras, probablemente sus digamos diferentes características, sus diferentes elementos adicionales van a ir diferenciándolo para tal o cual obra, ¿ya? Como pudieron ver en un pequeño letrero dentro de esta máquina, salía que podía levantar 1500 kilos, es decir, una tonelada y media. Para que se hagan una idea, por lo general una grúa horquilla, es decir, las grúas que se ven en las típicas fábricas, es lo que soportan en promedio, entre 1500 y hasta 3000 kilos. Eso es más o menos lo que hace una grúa horquilla estándar. Es decir, esta es una especie de grúa horquilla y levanta incluso un poco menos que las mismas. ¿Cuál es la ventaja? Que puedo moverla para cualquier lado. Tenemos la grúa trepadora, ¿ya? Que esta grúa trepadora, la ventaja que tiene es que se instala sobre una base y a medida que va subiendo el edificio, es decir, se van forjando los pisos, podemos ir elevándolas, es decir, puede ir subiendo. Como su nombre dice, puede ir trepando.
¿Cuál es la ventaja y en qué tipo de obras se pueden considerar en edificios que tienen muchísima altura? Por ejemplo, el Costanera Center es un edificio que considero grúas pluma o grúas torres, perdón, hasta cierto punto. Sin embargo, de ahí hacia adelante tuvo que apoyarse de grúas torres trepadoras. La grúa telescópica son grúas que generalmente también van sobre algún camión, ¿ya? Y bueno, responde a soportes de cargas rápidas, ágiles, veloces. Son poco ocupadas en general en la construcción, ¿ya? La grúa tiene una pluma, un brazo bastante inclinado, lo cual reduce bastante el movimiento, es decir, necesita espacios bastante amplios para poder ser bien trabajada, ¿ya? Generalmente se ve bastante poco en obras de edificio y más bien se tiende a ocupar en obras civiles, donde por ejemplo estamos montando pres y post tensados, puentes, etcétera. La grúa móvil, que es un principio de varias grúas anteriores, o sea, como podemos ir viendo, una o varias características no son excluyentes ni exclusivas de determinada herramienta, ¿ya? Es decir, una maquinaria puede ser móvil, puede tener varias otras características, ¿ya? Estas pueden ser trasladadas en camiones o vehículos. Tienen un mástil que se puede reticular, ¿ya? Estas son bastante más potentes que las anteriores y a diferencia, la verdad es que son relativamente más nuevas. Estas, la verdad es que son ocupadas relativamente en áreas mineras, en algunas áreas de soporte, en demolición, son bastante menos ocupadas. A mí particularmente no la he visto en el tema de construcción, está propiamente tal, ¿ya? Generalmente este tipo de grúas, al igual que el anterior, se ven bastante más en obras civiles que en construcciones de caminos, puentes, túneles, en ese tipo de obras más que en construcción de edificación en sí. Ok, esta es una grúa pluma, ¿ya? La verdad es que es una grúa bastante básica, es un principio casi como un tecle, ¿ya? Y está pensada como basalidad, digamos, como un elemento para levantar fuertes pesos. Sin embargo, es estática, es decir, podríamos decir que es como el kit básico o la herramienta básica de compra de pluma, ¿ya? Está más aplicado al tema de fábrica, qué sé yo, de talleres, más que en construcción en sí. Las grúas pórticos se basan en vigas que soportantes, y estas consideran un riel, ¿ya? Que va a tener un izaje que se va a mover, digamos, a lo largo de la viga misma. Tiene más o menos dos pivotes que son las bases, digamos, de donde se ve la zona amarillo, que es donde se va a mover en horizontal la estructura completa, y podríamos decir que en vertical u hacia el otro lado, en perpendicular, el gancho, ¿ya? Este tipo de grúas se ocupan para grandes faenas de construcción, ¿ya? Por ejemplo, cuando están construyendo, qué sé yo, un puerto, cuando están construyendo en áreas mineras, ¿ya? Es decir, donde se requiere gran cantidad de tonelaje, ¿ya? Se manejan con un control remoto independiente, es decir, una botonera de mando,
Y la verdad es que en construcción en sí es poco utilizado, o sea, pero sí se ve bastante en el área de los puertos. O sea, se dan una vuelta por el puerto San Antonio, qué sé yo, y van a ver este tipo de grúas. Dentro de las grúas torres, ya que son de las que estamos mencionando, hay una explicación detallada de sus partes. Ya tenemos que entender a grandes rasgos en qué consiste su mecanismo o sus principios. Ya estas pueden tener una o varias características de las que habíamos visto anteriormente. Muchas veces estas características se pueden mezclar o pueden ser únicas. Todo va a depender un poco de la funcionalidad que requiere el mercado, para lo cual las empresas se van a ir adaptando. En este caso es una grúa torre fija, ¿sí? Tiene un empotramiento. El render nos muestra, digamos, en que está empotrado, pero sí o sí va a tener una estructura que va a estar o anclada o va a estar sobre una fundación. Esta fundación, por lo general, es lo primero que se hace dentro de la edificación a altura, es decir, se hace la excavación del subterráneo y se hace el soporte para que esta grúa pueda anclarse. Lo que está mostrando en ese sector, en el fondo, es la estructura de base, ¿ya? Que es bastante maciza. Tiene un radio o un eje, un piñón, digamos, considerable, que es el soporte que va a dar su giro en torno a sí, y a su vez va a tener un brazo, digamos, que va a ser un soporte sobre su mismo eje, generando la carga y contracarga, ¿ya? Le decimos pluma por lo general por el brazo, ¿ya? Ahí se puede ver, por ejemplo, el elemento de polea, que es el que habíamos descrito, que era bastante importante dentro del tema. Sobre el brazo se ve una contraflecha o cable tensor, que en el fondo es un elemento de seguridad, un cable que tensa la posible carga que esta va a llevar, ¿ya? En la parte trasera generalmente va un contrapeso. Este contrapeso suele ser de hormigón, placas de acero, etc. Generalmente nosotros nos vamos a tomar en todo caso de que son contrapesos de hormigón. En la parte superior está la cabina, o el sector donde el operario maneja la grúa. En este caso de este tipo de grúas, como coloquialmente lo decimos en obra, es manejada por el gruero y el loro. El loro es el nombre coloquial, por supuesto, es el ayudante o asistente del gruero, quien le va a ir diciendo en los sectores que tenga poca visibilidad, le va a ir orientando con una radio remota cuáles son los puntos ciegos y qué es lo que tiene que ver. Es decir, va a ser su guía, va a ser los ojos de él donde el gruero no pueda ver. A ver. Dentro del objetivo de la grúa, obviamente, de nuestra grúa torre, nos va a permitir altura de trabajo, va a tener una prestación bastante buena respecto a la vida útil, ¿ya? Aunque generalmente las grúas torres, uno obviamente las arrienda, ¿ya? Porque el arriendo considera un profesional de seguridad, un calculista, y todo esto considera obviamente seguros y gente que se va a hacer responsable
asegurando en el fondo que la grúa básicamente soporte el peso que tiene que soportar, funcione bien y no se caiga, ya que han habido un par de incidentes en los últimos tiempos, recuerdo bastante bien 2, pero en general son bastante pocos considerando la cantidad de grúas que existen. Lo ideal es que obviamente no se caiga ninguna. La altura máxima que tienen por lo general son 50 metros y la capacidad de carga va a depender, ¿ya? Acá tengo un gráfico de la capacidad de carga que puede soportar. Como es un principio de un brazo, es decir, un principio de torque, fuerza por distancia, vamos a tener, como pueden ver en el centro, donde está la distancia, digamos 0,9, es decir, de 10.95 metros yendo de izquierda hacia derecha, está la cabina, ¿ya? Suponiendo que la cabina es el eje de la maquinaria, nosotros a medida que estamos más cerca del brazo, es decir, más cerca de la maquinaria, podemos soportar mayor cantidad de peso. A medida que nos alejamos, podemos soportar menos peso. Este es el mismo principio que, por ejemplo, si tuviésemos los brazos recogidos, podríamos levantar mayor peso. A medida que vamos estirando los brazos, obviamente vamos a tener menor soporte. Esto es un ejemplo en todo caso. No es que, por ejemplo, en el extremo se levanten solamente 1600 kilos. O sea, esto va a depender de la grúa, va a depender de varios elementos, ¿ya? Pero obviamente, si ustedes están trabajando con una grúa y ven que se está considerando, se le exige demasiado peso en la punta, ¿ya? Tenemos que poner atención, porque esto puede causar algún accidente. Las grúas pueden, dependiendo del tipo de grúa, por ejemplo el movimiento 4, dependiendo del tipo de grúa puede avanzar, es decir, recuerden, si es una grúa que está soportada en rieles, puede moverse en torno al eje propiamente tal de los rieles. Tiene movimientos de traslación, de rotación y de alza y baja, es decir, de izaje y bajada, subida y bajada de pesos, ¿ya? Los elementos de una pluma van a ser, por ejemplo, o una grúa torre, disculpen lo coloquial, pero uno está siempre acostumbrado a llamarles plumas, propiamente tal la pluma o brazo, ¿ya? El elemento número 1, el elemento número 2 que va a ser el carro, el 3 que va a ser la contrapluma o el contrapeso que está soportando la parte 4, que es lo que decíamos que era de hormigón o placas metálicas, por lo generalmente es de hormigón. El número 6 que es la corona, que sobre la cual se puede generar también un giro. La torre misma, que es el número 7. Con el 8 se nos muestra la base, que esta puede ser móvil o fija. El 9 que es lastre, que el lastre es otro tipo de contrapeso que se considera. Y el 10 es el órgano de aprehensión o gancho, que podríamos llamar, ¿ya? Dentro del gancho, el gancho va a tener varios elementos, varios potenciales elementos que van a sostener la carga en el fondo. El primero y poco usado es el estrobo, ya que un cable en el fondo con dos uniones metálicas o dos colleras, con la cual se va a sostener el peso, ¿ya? En la parte inferior izquierda están las cadenas, que son cadenas con puntas de ganchos también cerrados, eslabones, formada por obviamente dos eslabones de acero. No se ocupan mucho porque el principio del acero, recuerden que la tendencia natural del acero es al óxido, por lo tanto el acero siempre va a tender a degradarse, a oxidarse. Por lo tanto, a medida que más vayamos usando las cadenas, más se van a desgastar. El punto es que no sabemos en qué momento estas pueden colapsar, por lo tanto no es confiable en el tiempo. Un elemento que es bastante usado son las eslingas, ¿ya? Las eslingas son hechas de fibra por lo general. Hay varias marcas conocidas, entre esas una de las más importantes es Gorilla, y dependiendo de los colores van dando la capacidad de soporte de peso, ¿ya? Las eslingas tienen una vida útil que está determinada por el fabricante, tanto en tiempo como en cantidad de kilos,
¿ya? Por lo tanto, a través de esto nosotros podemos ver con facilidad o saber hasta cuánto una eslinga va a ser capaz de resistir. Las jarcias son cuerdas de fibras vegetales y se ocupan bastante con las poleas, sin embargo en el área marítima, es decir, lo que es navegación, más que en obra de construcción en sí. Pues bien, eso es la clase. Espero que les haya sido de provecho. Si bien aparece la prueba que es el lunes 4 de noviembre, esto no es así. La prueba será el día viernes 15. Ya, esta se hará de forma remota. Y nada, sin más, desearles que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Todas las dudas o consultas, por favor, háganlas a través de su coordinador del curso. Y por supuesto mi correo está a disposición, mi WhatsApp en caso de que tengan alguna duda. Preferiría que me hagan las consultas a través del correo, copiando a todos sus compañeros. De ese modo todos saben bien a qué, si es que esta duda tal vez les puede ayudar a resolver algún problema o qué sé yo, nos colaboramos entre todos. Un abrazo y que estén muy bien.